Hola, vamos a hablar del documental que se presenta en la 66 Muestra Internacional de Cine. Jamás llegarán a viejos, le pusieron en español. They Shall Never Grow Old, dirigido por Peter Jackson, en un trabajo realmente impresionante de restauración de material cinematográfico noticioso primordialmente de la Primera Guerra Mundial. Se hace un rescate, de ese rescate se hace una restauración y de buena parte de esa restauración se seleccionan imágenes que luego van a ser coloreadas y presentadas al público que prácticamente nunca las habíamos visto. Material de la Segunda Guerra tenemos prácticamente todos los días en los medios. La Primera Guerra, por alguna razón, siendo prácticamente la semilla de la Segunda, estando ligadas de manera muy cercana, independientemente de ser guerra, sino por los hechos que se desatan entre las dos. La Primera Guerra la tenemos un poco obviada, ¿no? Como que sí, fue una guerra vieja, pasó hace mucho tiempo, no tenemos que saber de ella, y Peter Jackson tiene el tacto y digamos, la brillante idea de ponernos enfrente de todo lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial de una manera muy peculiar. El corazón de la película, del documental, son las narraciones y las entrevistas que se recuperan también de personas que estuvieron en el frente, personas comunes y corrientes, ni siquiera rangos altos del ejército, que estuvieron en el frente de la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, y que se unen a todo el material visual que nos va presentando, a veces para ilustrarlas, a veces para profundizar en esas reflexiones. Es muy bonito, además, el paso que el propio documental tiene de lo que fue la Primera Guerra y de lo que él, Peter Jackson, quiere que sea a partir de ahora. La película comienza mostrando las imágenes en una especie de mini pantalla dentro de la pantalla, ¿no? Con la podríamos llamar una María Luisa negra alrededor del cuadro, y dentro de ese cuadro están las primeras imágenes que nos presenta Peter Jackson. Una vez que ya nos calentó el oído, una vez que ya nos está metiendo en el ritmo de la narración, esa pantalla dentro de la pantalla se amplía a lo que tenemos ya en el cine, se colorea por primera vez, y es como si Jackson nos abriera la puerta y nos ampliara la información y la comunicación entre lo que se está diciendo y nosotros, como dándonos la bienvenida a un territorio desconocido y que vale la pena reconocer, que vale la pena conocer, que es justo el tiempo aquel en el que los hombres hacían lo que se les pedía y lo que se les ordenaba, ¿no? Estamos hablando de, por supuesto, principios del siglo XX, en donde pues lo dicen claramente en las declaraciones: nosotros hacíamos lo que se nos pedía, nos pidieron ir a la guerra, vamos, ¿no? Y hay un comentario incluso de alguien que va y viene después de haberse reclutado de manera, lo voy a decir así, involuntariamente voluntaria, porque no sabía lo que estaba yendo, le habían dicho que tenía que reclutarse, y él dice: yo fui y regresé teniendo esa cálida sensación de haber sido útil, ¿no? Sin siquiera haber ido al frente todavía, la gente ya creía que inscribirse en el ejército estaba haciendo la diferencia entre él y los demás. Si bien por un lado la Primera Guerra Mundial fue quizá la última gran guerra en donde casi el 100% de los combatientes fueron por un acto patriótico, Jackson nos dice: también hubo del otro lado gente que estuvo siguiendo amigos simplemente para estar juntos y que también se fueron al frente de batalla. Eso, a pesar de este patriotismo que sí manejó a mucha gente, contrariamente a lo que uno podría pensar, no genera un sentimiento de patriotismo dentro de la película. No es una película que esté diciendo se peleó por la patria, se peleó por el Reino Unido, se peleó por el lado de los aliados. Al contrario, al ver cómo es que esta gente se convenció de ir a la guerra, empieza a dibujarse la crudeza de todo lo vivido por estos hombres en el frente de batalla. Eso la aleja, por supuesto, por completo de propuestas como Caballo de Guerra de Spielberg, ¿no? Que tiene una épica más tradicional y la mete en un plano humano casi desconocido por la gran mayoría de nosotros, y que se mueve justo entre el material restaurado y los testimonios. ¿Qué fue lo que pasó ahí en medio? Vamos a ver a gente muy joven combatiendo, vamos a ver a gente teniendo experiencias terribles y aterradoras, vamos a ver a gente sufriendo sin saberlo,
vamos a ver a gente encontrando migajas de humanidad entre bombardeos de gas mostaza. A diferencia de otros, dado quizá con el material con que se disponía en este caso, pero dándole también personalidad propia al documental, la película no se mete en el lado político de la narración, sino que nos lleva a donde están estos hombres comunes, ¿no? Esta gente que estuvo batallando ahí y que quizá son los más olvidados en el plano de la Primera Guerra Mundial, el frente del hombre común, el que estaba ahí donde no se ve nada, donde no se sabe nada, en donde no se siente ya nada después de algunos días, en el terreno de la confusión y la pesadilla, ahí donde la desorientación anida, ahí donde uno estaba desconectado de todo el enramado y entramado político-económico sobre la guerra, donde se estaba muriendo la gente. Ahí estaban esos hombres y hasta allá nos lleva Peter Jackson en la manera como estructura su narración. Por supuesto, el material también nos lo deja de manera muy, muy gráfica. Por si esto fuera poco, y con una narración muy inteligente, haciéndonos ver como si ir a combatir fuera ir a trabajar, ¿no? Detallando sin querer la gran manipulación del sistema para hacerse de soldados primero y de obreros después, ¿no? Podríamos decir que la película cuenta como si se tratara de una jornada laboral. Se estalla la guerra, me inscribo en el ejército, me llevan, así se vive un día en la trinchera, así se vive un bombardeo, así se rescataba a los heridos, así se levantaba a los muertos y luego regresamos. Ese es como el ciclo en el que nos mete Peter Jackson a lo largo de la duración de la película, pero todo pareciera ser solamente un día del trabajo. Pues bueno, todavía al contarnos lo que ocurre cuando estos muchachos, estos niños llegan de la guerra, nos marca muy bien el trauma del regreso, en donde y ustedes pueden revisar las películas de guerra más importantes y trascendentales de la humanidad. Una vez que el soldado regresa, su vida deja de tener valor, su enseñanza deja de tener utilidad y el sistema incluso lo desecha una vez más, ¿no? Lo hace a un lado, ya no le sirve, lo deja en el tiradero y el sistema sigue avanzando, habiéndose nutrido de toda la vida de estos muchachos, de estos soldados, de estos peleadores, ¿no? Que encontraron, repito, a veces migajas de humanidad en medio del enorme caos que en este caso significó el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que esas son las reflexiones que yo rescataría de They Shall Never Grow Old de Peter Jackson. Un gran trabajo. Si no saben nada de la Primera Guerra Mundial, yo creo que les va a dejar muchísimos hilos para luego irse comunicando con otras películas, para irse comunicando, hasta Senderos de Gloria de Kubrick, por ejemplo, irse comunicando con la historia, con libros de historia, y creo que es un gran elemento de entrada a este océano de inhumanidad que fue la Primera Guerra Mundial, probablemente la más cruel de todas las guerras que se vivieron en el siglo XX y que, repito, terminó por desencadenar a la segunda por asuntos no resueltos en esta misma. Vayan a ver el documental a la Cineteca o a la muestra, no importa dónde vivan, creo que no se van a arrepentir, creo que vale muchísimo la pena y creo que es un gran trabajo técnico más allá de estas interpretaciones que aquí malamente di. Saludos.